Uno de los enigmas más intrigantes y controversiales de la historia tuvo lugar en un pequeño pueblo de Massachusetts, al norte de los Estados Unidos. A finales del siglo XVII, el poblado de Salem fue escenario de las más injustas y crueles ejecuciones. Más de 200 personas fueron señaladas y juzgadas falsamente. La persecución no tuvo límites, pues entre los acusados habían mujeres, niños, ancianos y hasta perros, dando como resultado decenas de personas ejecutadas por intolerancia, incomodidad o simple superstición. Solo faltaba con señalar a tu vecino o a tu vecina porque te caía mal y acusarlos de brujería. Esta era prueba suficiente para celebrar un juicio en Salem. ¡Ella es la bruja! Yo voy a acusarla también. Hola y bienvenidos una vez más a la Sala 6. Hoy presentamos la historia de una comunidad que estalló en una histeria colectiva y se sumió en una espiral de paranoia y muerte. Yo soy Erika y aquí te traigo una muestra de todo lo que puedes ver y no te imaginabas que existía. La historia de hoy nos lleva hasta la Norteamérica colonial. A finales del siglo XVII, las colonias ubicadas en el territorio conocido como Nueva Inglaterra eran la sede de una sociedad puritana profundamente religiosa, en la que las creencias fundamentalistas regían la vida cotidiana de la población. La religión, la superstición y por supuesto la ignorancia se entrelazaban en un cóctel que sentarían las bases para la histeria que se avecinaba. La Biblia, en el libro Éxodo capítulo 22 versículo 18 dice: "No dejarás con vida a la hechicería", frase que algunos acogieron de manera literal y terminó siendo la justificación de atrocidades cometidas entre amigos y familiares. En el siglo XVII, la ciudad de Salem fue reconocida por ser el puerto más exitoso de la región costera de Massachusetts, llegando a ser uno de los centros más importantes para el comercio entre Europa y el Nuevo Mundo. El comercio, la construcción naval y la pesca eran actividades que nutrían la creciente economía de Salem. Naturalmente, la prosperidad de la ciudad era increíblemente atractiva para familias con gran solvencia económica y fue rápidamente aprovechada por familias adineradas y comerciantes inteligentes. No muy lejos de esta próspera ciudad se formó una pequeña villa en un antiguo poblado indígena, al que también llamaron Salem. La villa de Salem era habitada principalmente por agricultores y leñadores. A duras penas se podría decir que era algo más que un caserío, conformado por algunas granjas apartadas. En contraste con la prosperidad de la ciudad de Salem, la villa era una comunidad empobrecida y dispersa, que carecía de alcaldía, consejo o iglesia, lo cual la hacía presa fácil de terratenientes ambiciosos que buscaban aumentar su influencia y riqueza, como es el caso de los Putnam, los Williams o los Walcott, quienes se convirtieron en las familias más influyentes de la villa. Mientras la ciudad de Salem estaba experimentando un crecimiento económico exponencial, la economía de la villa se mantuvo estancada, lo que hacía enfurecer a sus pobladores, ya que a menudo no veían el fruto de su trabajo. Los aldeanos no solo envidiaban la opulencia de la gente de la ciudad, sino que también resentían su influencia, pues era el consejo de la ciudad el que fijaba las normas, los precios de las cosechas y los impuestos que debían pagar. Por si fuera poco, los aldeanos debían trasladarse cada semana hasta la ciudad, ubicada a más de 6 kilómetros para asistir a los servicios religiosos, ya que en la villa no había ni iglesia ni ministro. Esto llevó a pensar a los habitantes de la villa que debían cortar lazos con la ciudad, por lo que se solicitó ante las autoridades coloniales la construcción de una iglesia propia en la villa. Después de muchas negociaciones, la petición fue concebida en 1672 con la condición de que la congregación de la ciudad aún gobernara sobre la villa. Sin embargo, las tensiones se mantuvieron, ya que los dirigentes de la ciudad de Salem, temerosos de perder su influencia sobre los aldeanos, no les permitirían nombrar sus propios ministros. Por su parte, cada vez que llegaba un ministro nombrado por la congregación de la ciudad, los aldeanos lo hostigaban y lo perseguían. Además, los pobladores de la villa dejaban de pagar impuestos, dinero con el que se pagaba el salario del ministro, para que estos renunciaran. El caso más extremo fue el del ministro George Burroughs, quien llegó a ser juzgado y ejecutado bajo cargos de brujería.
Finalmente, después de 5 nombramientos fallidos, Samuel Parris fue nombrado ministro de la villa de Salem en 1689, impulsado por Thomas Putnam, codicioso terrateniente y patriarca de la familia Putnam. Samuel Parris era un comerciante fracasado, amargado y resentido con los que triunfaban en el mundo del comercio. Nacido en Inglaterra como el menor de 3 hermanos, Parris se radicó en Boston durante su juventud para educarse en Harvard. Sin embargo, se retiró prematuramente antes de cumplir los 20 años debido a la muerte de su padre. Heredó de él una plantación en Barbados, la cual se vio afectada por un huracán que golpeó la isla, por lo que el inexperto Parris se vio obligado a vender parte de su patrimonio y regresó a Boston, acompañado de una de sus esclavas llamada Tituba. De regreso en Boston, Parris intentó algunos emprendimientos comerciales sostenidos por la producción de lo que le quedaba de la plantación, y se casó con Elizabeth Eldridge, con quien tuvo 3 hijos, Thomas, Elizabeth y Susana. Pero a pesar de contar con la herencia de su padre, Samuel Parris no tenía una vida económicamente solvente. Sus emprendimientos, aunque apoyados por la plantación, fracasaban rápidamente y aquellos que perduraban apenas si le daban suficiente para mantener a su familia. Por esto decidió abrazar la vida ministerial e, impulsado por unos viejos socios comerciales, logró alcanzar el cargo de ministro de la villa de Salem. Los altercados con los problemáticos aldeanos no faltaron. En un principio, Parris se comportaba de manera altiva y arrogante, por lo que los feligreses de la villa lo dejaron sin sueldo por varios meses durante su primer año. Situación que fue resuelta gracias a la influencia que el viejo Putnam tenía sobre los aldeanos. Parris se sirvió de las hostilidades locales para ganarse un lugar en la dispersa comunidad. Pronunciaba una serie de sermones incendiarios que avivaban la división entre los habitantes de la villa y de la ciudad. En la mente de sus partidarios y feligreses, la ciudad de Salem se convirtió en el símbolo de un mundo ajeno, corrupto e incluso diabólico que amenazaba el bienestar de la villa. Dado que los partidarios de Samuel Parris percibían a sus enemigos como nada menos que malvados, no faltó más que un breve paso para que se convencieran de que aquellos alienados con la ciudad y sus intereses eran siervos de Satanás. Es así como empezaron las acusaciones de Betty Parrish, hija del reverendo Parrish, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11, quienes presentaron extraños comportamientos como convulsionar o ladrar como perro, lo que aludían a un presunto encantamiento por parte de la esclava Titu. Aún se desconoce qué fue lo que provocó esa reacción en las niñas, pero sea cual fuere la razón, Tituba terminó siendo encarcelada bajo cargos de brujería y confesaría bajo tortura. La esclava no fue la única víctima de las falsas acusaciones. Al juicio de Tituba le siguieron los de Sarah Good y Sarah Osborne, quienes fueron acusadas por otras niñas que presentaban los mismos síntomas, que casualmente también eran amigas de Betty y de Abigail. Sus nombres eran Ann Putnam, Elizabeth Howard y Mary Walcott. Además, en su confesión, Tituba apoyó estas acusaciones y afirmó que ella, Good y Osborne hacían parte de un mismo aquelarre. Sarah Good era miembro de una familia muy pobre que a menudo vagaba entre la ciudad y la villa, pidiendo limosna. Ella había sido acogida por el reverendo Samuel Parrish por un breve periodo de tiempo, hasta que éste la echó. Sarah Osborne era una rica terrateniente que no había asistido a la iglesia por más de 3 años, alegando una enfermedad recurrente, lo que la convertía en una paria al igual que Good. Sin embargo, los señalamientos no recayeron únicamente en mujeres marginadas. La histeria de acusaciones alcanzó también a mujeres con mayor estatus, como Martha Corey y Rebecca Nurse, miembros de reconocida reputación en la iglesia. Corey había cuestionado la validez de las acusaciones de las niñas, insinuando que respondían a motivos personales, por lo que se le acusó de bruja. Nurse fue acusada por los Putnam, que afirmaban que su espectro las acosaba y atormentaba de forma invisible para todos, excepto para ellos.
Hoy en día nos puede parecer estúpido, pero en esa época la llamada evidencia espectral era prueba suficiente para condenar a cualquier persona. Las evidencias espectrales consistían en aceptar la palabra de un acusador, cuando éste decía que era perseguido por el espectro del acusado, como fue el caso de Martha Corey, en el que las niñas gritaron ante el tribunal que su espectro las atormentaba, y que un pájaro amarillo invisible para todos menos para ella se alimentaba de su mano. Por esto, Corey y Nurse fueron declaradas culpables de brujería y condenadas a la horca. Sus condenas exacerbaron aún más la histeria, porque decían que si dos ancianas muy religiosas de buena reputación eran brujas, cualquiera podía serlo. El marido de Corey, Giles, fue acusado cuando la defendió. Se negó a ser juzgado y fue ejecutado a presión, una forma de aplastamiento con pesas en la que fue sometido hasta su último aliento. Como nunca confesó ni fue condenado por brujería, se cumplió su última voluntad, y las tierras que tenían pasaron a sus herederos, en lugar de ser arrebatadas por la familia Putnam, quienes los habían acusado a él y a su esposa. Osborne fue ahorcada como bruja en mayo y Good en julio de 1692, manteniendo su inocencia hasta el final. Por otro lado, Tituba escapó de la ejecución al haber confesado, pero no fue liberada. Ella permaneció en la cárcel durante meses, pues Parrish se negó a pagar la fianza que le habría liberado. Encarcelada y traicionada, Tituba reveló que Samuel Parrish le había sacado la confesión a golpes y que la había obligado a apoyar la acusación de las niñas contra Good y Osborne. Good, como se había señalado, ya era despreciada por la familia Parrish, y Osborne había efectuado negocios de tierras que terminaron por afectar negativamente las finanzas de Thomas Putnam. Tras esto, una seguidilla de acusaciones se sumó a estos casos, y cientos de personas fueron encarceladas y juzgadas sin más evidencia que el testimonio de las niñas Putnam, Williams, Walcott y Parrish. Pero al parecer, detrás de todas estas acusaciones había un interés económico por parte de las familias de estas niñas. Después de la ejecución de la pena, los bienes de los condenados eran transferidos a los acusadores. Nurse y Corey eran mujeres acomodadas, por lo que las tierras de sus familias terminaron siendo apropiadas por los Putnam, los Williams y los Walcott. Después de esto, las niñas comenzaron a apuntar a otras familias con muchas más propiedades. Este fue el caso de los Proctor, una familia acomodada, poseedora de 700 acres de tierra y numerosos negocios que habían logrado prosperar por más de 6 décadas en el Nuevo Mundo. Pues bien, Abigail Williams y Mary Walcott se acercaron a la sirvienta de los Proctor, Mary Warren, y la convencieron de que manchara la reputación de la esposa de John Proctor, Elizabeth. La sirvienta afirmó que veía al fantasma del Giles Corey siguiendo las órdenes de Elizabeth Proctor. Tras esto, Abigail Williams y Mary Walcott declararon que los espectros de los Proctor las acosaban. Finalmente, Elizabeth fue acusada por los Williams aduciendo la evidencia espectral, aportada por Abigail y apoyándose en la ascendencia cuáquera de su familia. Los cuáqueros son una comunidad religiosa disidente del cristianismo protestante, quienes en la época colonial tenían fama de curanderos. Por esto, los puritanos los señalaban de tener algo de brujos, pues consideraban que sus habilidades médicas no podían ser naturales. El negociante y terrateniente John Proctor salió en defensa de su esposa y nuevamente puso en duda las acusaciones de las niñas, con tan mal resultado que lo acusaron a él también. Los Proctor fueron juzgados y sentenciados entre el 2 y el 5 de agosto de 1692. Por orden ministerial, sus bienes fueron incautados y vendidos en favor de los Walcott y los Williams. John Proctor fue ahorcado a finales de agosto de 1692, pero la sentencia de Elizabeth fue aplazada debido a que estaba en estado de embarazo. Finalmente, ella terminaría dando a luz en la cárcel y fue liberada junto con su bebé en enero de 1693, cuando el desenfrenado de acusaciones llegó a su fin. La avaricia y la envidia de los Putnam, Williams, Walcott y Parrish llegaron a ser tan voraces que se atrevieron incluso a acusar a Lady Maria Phips, esposa del gobernador de Massachusetts, Sir William Phips.
La acusación no le hizo mucha gracia al gobernador, quien ordenó que cesaran los juicios de inmediato y liberó los 153 prisioneros que todavía estaban en espera de su juicio o ejecución. Entre los liberados estaban Elizabeth Proctor y su bebé. En mayo de 1693 se suspendieron los juicios y se concedieron indultos a todos los acusados que seguían en la cárcel. Aunque está bien documentado que 19 personas fueron ahorcadas y Giles Corey murió aplastado, otros murieron en la cárcel a la espera de su juicio. 200 más vieron su reputación dañada e irreparablemente arruinada. Los acusadores nunca tuvieron que rendir cuentas porque nadie dudaba de la existencia de las brujas y su poder para hacer daño. Cuando se calmó la histeria, los pobladores de Salem siguieron sus vidas como antes. Ya en 1695 se criticó a los magistrados de Salem por las muertes y persecuciones de inocentes, y esa opinión no hizo sino ganar terreno posteriormente. Entre 1700 y 1703 se presentaron solicitudes para que revocaran las condenas y se exonerara a los acusados. Ya en 1711 se autorizó una indemnización para que las familias de los ejecutados injustamente fueran reparadas por el daño infligido. Muchos de los acusados confesaron ser brujos con la esperanza de obtener clemencia, como en el caso de Tituba, amparándose en una interpretación literal del Evangelio de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice: «Confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». De esta manera, al aceptar las acusaciones, lograban liberarse del veredicto. Pero aquellos que decidieron defender su inocencia hasta el final fueron ahorcados o murieron en la cárcel esperando un juicio. ¿Y qué pasó con Tituba? Después de ser traicionada y despreciada por su antiguo amo, la familia Parris se negó a pagar la fianza que la habría liberado y la dejó olvidada en una oscura celda. Finalmente, el tribunal vendió a la esclava por una cantidad equivalente a la fianza y nunca más se supo de ella. Por mi parte, quiero pensar que encontró un buen amo y que después de años de servicio logró su libertad y regreso a su tierra natal. Pero después de más de 200 acusaciones, 30 juicios y 20 ejecuciones, es importante preguntarnos cuál fue la causa de todo esto. ¿Qué fue lo que originó toda esta histeria colectiva? ¿Qué razón tuvieron un par de inocentes niñas para acusar a una mujer que lo único que hizo fue servir a su familia? A estas alturas es prácticamente imposible saber con certeza qué motivo tuvieron Betty Parrish y Abigail Williams para acusar a Tituba, pero por supuesto se han postulado muchas teorías. Lo que se cree es que al parecer el extraño comportamiento de las niñas se originó en una reacción del pan de centeno fermentado que produce un hongo llamado cornezuelo, cuyos efectos son similares al LSD. Otros afirman que pudo haberse tratado de enfermedades propias de la época, como la encefalitis por fiebres extremas o alguna infección por la falta de salubridad de las calles de la villa. Siendo realistas, lo más probable es que las niñas simplemente estaban fingiendo y les pareció divertido acusar a su niñera, quien solía asustarlas contándoles historias y mitos provenientes de la cultura arawak. La causa más probable de la histeria colectiva que se desató en Salem fue el fundamentalismo religioso, y que llevaba a los pobladores puritanos a interpretar la Biblia de manera literal. Por supuesto, todas las acusaciones se valieron de la superstición y del miedo a lo desconocido, impulsados por los sermones y manipulaciones del mezquino Samuel Parris. Además de la envidia y la avaricia desmedida de unas cuantas familias ávidas por poseer tierras de manera relativamente fácil, aprovechándose de su influencia para explotar la falta de unidad de la villa y poner a sus pobladores unos contra otros. Ahora tú, ¿crees en las brujas? Déjame en los comentarios cuál es tu posición sobre este tema y dale like si te gustó este video. No olvides compartirlo con amigos y conocidos y suscríbete para más historias escalofriantes. No siendo más, me despido. Mi nombre es Erika y recuerda que la verdad está allá afuera.